esta segunda neurona en el asta dorsal va a decusar. Va a decusar. ¿Hacia dónde va a decusar? Hacia un cordón. El cordón anterolateral. Decusa hacia el cordón anterolateral. Y ese cordón, ¿hacia dónde se va? Va a ascender hacia el tálamo. Hacia el tálamo. Esta es la dirección que toma la segunda neurona, hacia el tálamo. Vamos a ir un poco más allá. ¿A qué parte del tálamo llega exclusivamente esta segunda neurona? Al núcleo ventroposterolateral. El tálamo tiene una serie de núcleos en donde cumplen diferentes funciones, pero en este caso del dolor llega al núcleo ventroposterolateral. Entonces, ya sabemos de dónde a dónde va la primera neurona, ya sabemos de dónde a dónde va la segunda neurona. La tercera neurona, ¿a dónde se dirige? De este núcleo ventroposterolateral se va a dirigir hacia la corteza. ¿A qué parte de la corteza? Al área somatosensorial, ¿no? Al área 3, 1 y 2 de Brodmann, también se le conoce. Esa área va a percibir el dolor, va a percibir. Acá, en esta área, van a actuar también, ¿quiénes? Otros analgésicos más, los denominados analgésicos centrales. Antes se denominaban así. Estos analgésicos centrales son unos analgésicos opioides. Opioides, chicos. ¿Ya? Entonces, en resumen, la fisiología del dolor, la transmisión del dolor está a cargo de 3 neuronas. Ya sabemos la primera, ya sabemos la segunda y ya sabemos la tercera neurona. Ya las conocemos. Pero les quiero comentar de otro sistema más importante, que es el sistema modulador del dolor. Sistema modulador del dolor. ¿Ya? Este sistema modulador del dolor es el que vemos acá. Es el que vemos acá. Y que estoy señalando en este momento. ¿Cómo es este sistema modulador del dolor? Miren, cuando hemos visto el trayecto, cuando hemos estado observando el trayecto de las neuronas, acá hay una neurona que se ha desviado. Miren hacia dónde se está dirigiendo. ¿Hacia dónde se dirige? Se va a dirigir a una sustancia, un área muy importante que se denomina sustancia periacueductal, ¿no? Que está alrededor del acueducto de Silvio, justamente en esta zona. ¿Para qué se dirige esta zona, chicos? Se dirige porque en esta sustancia va a existir neuronas que van a transmitir un impulso hacia el asta dorsal. La pregunta es, ¿para qué? Lo vamos a ver mucho mejor acá, en esta zona. Miren, acá encontramos, donde estoy señalando, la sustancia periacueductal, que está siendo estimulada por el área, las neuronas ascendentes que hemos venido comentando hace algún momento. Se están estimulando. ¿Para qué se estimulan? Para que estas neuronas desciendan sus fibras y estimulen ¿a quién? Yo estoy seguro que han escuchado el núcleo del RAFE. Este núcleo del RAFE es un núcleo serotoninérgico. ¿Por qué lo estimula? Es la gran pregunta. Lo estimula para que luego las fibras de este núcleo del RAFE vuelvan a descender ¿hasta dónde? Justamente hasta el asta dorsal que nosotros hemos venido hablando hace algún momento. Hacia el asta dorsal que hemos venido hablando hace algún momento. Entonces, ¿qué va a hacer en este asta dorsal? Me olvidé comentarles un detalle. En este asta dorsal, chicos, acá, ¿no? Vuelvo a la imagen.
las fibras A delta y las fibras C liberan ciertas sustancias llamadas, son dos sustancias principales, glutamato y sustancia P. Esas son las dos sustancias principales. Del segundo año, es decir, un año 13. ¿Había alguna pregunta por ahí? Entonces, se liberan el glutamato y la sustancia P. Entonces, vuelvo a lo que les estaba comentando acá hace un momento. Este núcleo del RAFE es un núcleo serotoninérgico que va a liberar serotonina. ¿Y qué va a hacer? Va a inhibir acá esta estimulación de la segunda neurona. Va a ser inhibida, chicos, va a ser inhibida. Es decir, con la serotonina que es liberado por el núcleo del RAFE, se va a inhibir esta primera neurona. Y así de este modo se bloquea en este lugar el dolor. A eso se llama sistema modulador, porque modula de cierta forma el dolor. ¿Ya? La imagen que les he puesto acá es una imagen muy interesante. Yo les había comentado que la conducción del dolor está a cargo de 3 neuronas. A esas neuronas se le dice haz espinotalámico. ¿Por qué? Porque se dirigen de la médula espinal hacia el tálamo. Chicos, acá hay un detalle muy importante y quiero que esto quede claro. El dolor no solamente es la sensación dolorosa que nosotros tenemos al padecer este mismo, sino es la sensación de angustia que nos genera el dolor. La sensación, esa sensación dolorosa, ansiosa, de angustia que nos genera todo este mecanismo. Pero la pregunta es, ¿por qué se da este mecanismo? ¿Por qué se da esta angustia? Y quiero que sepan esto porque es muy importante, porque acá actúan los opioides. La angustia principalmente se da porque a partir de este núcleo del tálamo, específicamente no el núcleo ventroposterolateral como le mencioné hace un momento, sino otro núcleo llamado núcleo dorsomedial. A partir de ese núcleo dorsomedial se va a dirigir fibras ¿hacia dónde? Hacia estas áreas, chicos. Hasta estas áreas que es la circunvalación del cíngulo. En esta circunvalación del cíngulo, que es parte del sistema límbico, va a generar emociones de angustia, de ansiedad ante el dolor. Muchas veces en pacientes oncológicos ya terminales, se opera esta zona, se extrae la zona del cíngulo, ¿para qué? Para que el paciente no tenga esa angustia, no tenga esa sensación de malestar del dolor. ¿El paciente qué dice? El paciente refiere que sí, ahí está el dolor, ¿no? Ahí está esa sensación de dolor, lo manifiesta como una sensación de opresión, pero no tiene esa sensación de angustia. Entonces, ahora sabemos cómo es que se genera esta sensación de angustia. Entonces, en resumen, chicos, la conducción del dolor está a cargo de 3 neuronas, ¿no? 3 neuronas que llegan hasta la corteza 3, 1 y 2 del área de Brodmann. Y hay otras fibras que se dirigen del tálamo hacia el cíngulo que da la sensación de angustia del dolor. Teniendo en claro todo esto, chicos, podemos ingresar recién al mundo de la farmacología del dolor, que está constituido, acá lo divido en 3 grupos, ¿no? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, 3 grupos. Lo que hoy nosotros vamos a ver son los AINES y vamos a ver los opioides. Esos 2 grupos. El primer grupo va a ser los analgésicos no opioides, es decir, los AINES, los que son de acción periférica. El segundo grupo ya son analgésicos opioides, pero son débiles, no son fuertes como el grupo 3, como son el grupo de la morfina, ¿ya? Y antes se le decía, como ustedes pueden ver acá, analgésicos centrales, ¿ya? Cada uno de estos grupos no va a actuar solo, va a actuar con coadyuvantes. Algunos coadyuvantes tenemos acá, por ejemplo, los antiepilépticos, que aparte de su función de anticonvulsivantes, tienen la función también de analgesia.
igual como los antidepresivos, los corticoides, las benzodiazepinas. Por eso se le dice coadyuvantes. Espero que haya quedado claro esto de la fisiopatología del dolor. Entonces vamos a empezar con los AINES. La pregunta que yo les había comentado hace un momento, que qué pasaría si nosotros bloqueábamos la formación de prostaglandina, va a ser respondida en esta diapositiva. ¿Cómo es que se bloquea esa formación de prostaglandinas? Bueno, con los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué no esteroideos? Porque, bueno, no tienen la constitución o la configuración química de los corticoides, que sí son esteroides. Estos no son esteroides, por eso son antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Y son, en cuanto a su constitución química, pues son un grupo muy heterogéneo. Justamente lo vemos acá en la clasificación química, son un grupo muy variable, ¿no? Pero vamos a ver cómo estos AINES actúan, ¿no? A nivel del dolor. Tenemos que conocer cuál es su función de los AINES en la farmacología del dolor. Estos AINES, ¿dónde van a actuar? Es la gran pregunta. Para ello, nosotros vamos a observar acá este gráfico, ¿dónde es que actúa el AINE? Bueno, en el proceso inflamatorio, como había comentado hace algún momento, se forman una serie de sustancias, ¿no? Hidrógeno, potasio, serotonina, histamina, que estimulan la primera neurona, que estimulan los nociceptores. Una de esas sustancias, acá la tenemos, que es la bradicinina, ¿no? Esta que está acá, la bradicinina. Esta bradicinina va a estimular este receptor, que es un receptor, claramente un receptor de proteína G. Al estimular este receptor de proteína G, va a haber una serie de reacciones. Una serie de reacciones. Todas esas reacciones que nosotros vemos acá van a tener la finalidad de activar una fosfolipasa, llamada fosfolipasa A2. ¿Ya? Fosfolipasa A2. ¿Con qué intención se activa esta fosfolipasa A2? Con intención de degradar fosfolípidos en esta membrana. ¿Qué fosfolípido va a degradar? Una fosfoinositol fosfato. Al degradar este fosfolípido va a liberarse ácido araquidónico. Este ácido araquidónico es el sustrato de una enzima llamada la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa, ¿no?, al tener como sustrato el ácido araquidónico, va a formar prostaglandinas. Estas prostaglandinas, como vemos acá, la prostaglandina I2, E2 y la tromboxano A2, muy importante para luego saber, para luego conocer la función de estos AINES, ¿no? La función de estos AINES va a ser muy importante cómo se forman estas prostaglandinas por la acción de la ciclooxigenasa. Si es que yo bloqueara esta ciclooxigenasa, no se van a formar las prostaglandinas. Y al no formarse estas prostaglandinas, pues no ejercerían los efectos, en algunos casos, en un proceso inflamatorio perjudiciales que habría en nosotros. Entonces, ¿dónde actúan los AINES en síntesis? En esta ciclooxigenasa, ¿ya? Entonces, ya sabemos dónde actúan los AINES. Ahora vamos a conocer un poquito más de la ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa 1 y 2 van a encontrarse en diferentes tejidos. Por ejemplo, la ciclooxigenasa 1, su principal característica va a ser constitutiva. ¿Qué quiere decir constitutiva? Que se encuentra en el tejido, que no necesita ningún mecanismo adicional para que éste se forme en la célula. Este de por sí ya se encuentra en la célula, ¿no?
se encuentra en el retículo endoplasmático de todas las células, excepto de los eritrocitos. Mientras que la ciclooxigenasa 2, esa es inducible. Es decir, ante un proceso inflamatorio, esta se va a formar. Esta se forma, esta ciclooxigenasa 2. Pero hay ciclooxigenasa 2 también constitutiva, es decir, que de por sí se encuentra ya en el tejido. Y en estos tejidos, ¿no? Ustedes lo pueden leer, aquí es donde se encuentra la ciclooxigenasa 2. Por ejemplo, en la ciclooxigenasa 1, ¿qué funciones cumple? En el tejido epitelial, ¿no? En la mucosa gástrica y en la mucosa intestinal, vamos a encontrar esta ciclooxigenasa 1. ¿Qué es lo que hace en esa mucosa gástrica y duodenal la ciclooxigenasa 1? Va a formar prostaglandinas. ¿Qué prostaglandinas? La prostaglandina, por ejemplo, E2. La prostaglandina E2 genera un efecto citoprotector gástrico importante. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? Este efecto citoprotector gástrico es muy importante para evitar los procesos de erosión de úlceras, ¿no? Que pueden ocasionar complicaciones a nivel gastroduodenal. ¿Cómo lo hace? ¿No? Esta prostaglandina 2 va a estimular la liberación de moco y bicarbonato, importantes componentes en la mucosa gástrica para protegernos de la acidez que secreta las mismas células gástricas, ¿no? Esa es la función de la prostaglandina E2. La función de la prostaglandina I2 y también E2 en la hemostasis renal, luego vamos a ver en un gráfico cómo es que generan esta hemostasia renal, va a ser muy importante para controlar el filtrado glomerular. ¿Ya? Luego lo vamos a ver muy bien en un gráfico. Y el tromboxano A2 que se encuentran en las plaquetas va a estimular la agregación plaquetaria, la vasoconstricción y la proliferación de músculo liso de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, esta ciclooxigenasa 1, en resumen, es constitutiva, va a ser muy importante para la citoprotección gástrica, para procesos trombóticos también, ¿no? Luego esta parte la vamos a profundizar. Y también importante la ciclooxigenasa 2. Y tener en cuenta acá que la ciclooxigenasa 2 puede ser inducible o constitutiva, ¿no? En procesos inflamatorios, esta va a formarse. Entonces, después de tener este conocimiento previo, pasamos a las clasificaciones. Tenemos dos tipos de clasificación, la clasificación química y la clasificación según selectividad por las isoenzimas COX. Esta clasificación química es de acuerdo a la estructura química, obviamente. Habíamos comentado que los AINES tienen una estructura muy heterogénea. Y la clasificación según selectividad va a ser según la selectividad de acuerdo a la ciclooxigenasa que les he comentado. Tanto la 1 como la 2. Hay algunos AINES, ¿no? Algunos, estos inhibidores son selectivos de COX-1, algunos son selectivos de COX-2, ¿no? Y algunos son no selectivos. Pueden actuar tanto en COX-1 como en COX-2. ¿Ya, chicos? Ya. Vamos a pasar ahora a las acciones farmacológicas, ¿ya? A las acciones farmacológicas. El efecto analgésico, ya lo sabemos, ya lo hemos visto, el efecto analgésico. Claramente este efecto se encuentra al inhibir la formación de las prostaglandinas y el evitar que esta prostaglandina estimule nociceptores. De esa forma, al evitar que se estimulen nociceptores, se evita que se transmita el dolor. Esa parte ya la vimos, ¿no? Ya la conocemos. Entonces pasamos a la siguiente acción farmacológica. El efecto antipirético. El efecto antipirético es muy importante. ¿Por qué? ¿Cómo es que se da este efecto antipirético? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si hay un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso,
En todo ese proceso se van a liberar pirógenos endógenos. Pirógenos endógenos. Llámese, por ejemplo, interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que son pirógenos endógenos muy importantes. Lo normal es que estos pirógenos endógenos se dirijan hacia un área específica del hipotálamo, llamado hipotálamo, el núcleo preóptico del hipotálamo. En este núcleo preóptico del hipotálamo va a haber una liberación, gracias a estos pirógenos endógenos, va a haber una liberación, una estimulación de formación de prostaglandinas E2. Miren, los pirógenos endógenos y también los exógenos, si es que ocurre algún proceso infeccioso, va a estimular dentro del cerebro la formación de prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 va a estimular receptores, ¿dónde? En el núcleo preóptico del hipotálamo. Y de esa forma se va a regular la temperatura, es decir, en este caso, ante procesos infecciosos inflamatorios, va a generar el aumento de temperatura y la fiebre, ¿no? ¿Sí más o menos recuerdan esa parte? Entonces, los pirógenos endógenos estimulan la formación de prostaglandina E2, la prostaglandina E2 estimula los receptores dentro de un núcleo específico del hipotálamo, llamado núcleo preóptico, con lo cual se eleva la temperatura. La pregunta es, ¿qué pasa si nosotros bloqueamos esta prostaglandina 2? Lo podemos hacer con los AINES. Los AINES pueden bloquear esta prostaglandina E2, su síntesis, y generar el efecto antipirético que nosotros estamos viendo en este momento. Acá vemos en dónde actúa justamente el centro termorregulador, es en el núcleo preóptico del hipotálamo, ¿no? Luego pasamos al otro efecto, llamado efecto antiinflamatorio. El efecto antiinflamatorio es muy importante. Yo les había comentado ya que las prostaglandinas son estimuladores de los nociceptores. Son estimuladores. Pero no solamente estimulan al nociceptor, sino también van a ser desencadenantes de todo un proceso inflamatorio. ¿Cómo es este proceso inflamatorio? Naturalmente, el proceso inflamatorio vamos a encontrar vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Liberación de citoquinas, ¿no? Quimioatrayentes, de leucocitos, donde va a haber migración de estos leucocitos al tejido lesionado, inflamatorio, infeccioso, ¿no? Entonces, las prostaglandinas también originan todo este proceso. Entonces, al yo bloquear las prostaglandinas, evito que se forme o que se dé la vasodilatación, el aumento de permeabilidad vascular que genera un edema perilesional y la liberación de sustancias quimioatrayentes para evitar la migración leucocitaria hacia la zona de la inflamación. Entonces, en general, disminuyo la inflamación. Entonces, hasta ahora estamos viendo los efectos farmacológicos, un efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio, y vamos a ver este efecto, que es bastante interesante, el efecto antiagregante, ¿no? El antiagregante. Nosotros inicialmente habíamos conocido dónde se encuentran las ciclooxigenasas, en qué tejidos. Y para ello voy a requerir traer esa información en esta lámina que se encuentra acá. Nosotros vemos acá una balanza, un equilibrio, en donde quiero que nos centremos en estas dos células, las plaquetas y las células endoteliales. ¿Qué pasa con las plaquetas? Las plaquetas tienen una ciclooxigenasa en particular, llamada ciclooxigenasa 1. Ya la hemos visto, ya la conocemos. Ciclooxigenasa 1, las plaquetas. Esta ciclooxigenasa 1 va a formar en las plaquetas tromboxano A2. Acá lo vemos, tromboxano A2. ¿Qué hace este tromboxano? Es una información que ustedes siempre deben acordarse y nunca se tienen que olvidar de ello. El tromboxano A2 es una sustancia agregante, es decir, genera la agregación plaquetaria. Además de ello, genera vasoconstricción, es decir,
Genera vasoconstricción para que las plaquetas se acerquen entre ellas y a la vez permite la agregación entre ellas. Importante esta sustancia. A diferencia del endotelio, que el endotelio tiene una ciclooxigenasa 2, que va a formar la prostaglandina I2, también llamada prostaciclina. Esta prostaciclina tiene los efectos totalmente adversos a esta tromboxano A2. En síntesis, las plaquetas tienen una ciclooxigenasa 1 que forman tromboxano A2 que tienen efecto agregante y vasoconstrictor. Caso contrario, el endotelio tiene la ciclooxigenasa 2 que tiene un efecto antiagregante y vasodilatador. ¿Sí? Por eso coloco en este gráfico la balanza, una balanza, un equilibrio que debe haber entre las prostaciclinas y los tromboxanos. Entonces, los AINES, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es tener un efecto antiagregante, es decir, inhiben la formación de esta ciclooxigenasa 1 en las plaquetas para evitar la agregación plaquetaria. Y a la vez estimulan la formación de prostaciclinas para aumentar ese efecto antiagregante que vemos acá. Espero que esa parte haya quedado clara. Por ello, un punto muy importante acá, algunos AINES conocidos como los COPCIP, ¿no? Por ejemplo el Celecoxib, Rafecoxib, son fármacos antiinflamatorios muy buenos, pero el detalle es que la Celecoxib o Rafecoxib son inhibidores selectivos de la COX-2. Al ser inhibidores selectivos de la COX-2, ¿a quién creen que van a inhibir? Al endotelio. Al endotelio que tiene un efecto antiagregante y vasodilatado. Es decir, inhibe la COX-2, que me va a formar la prostaciclina y que tiene efectos buenos, ¿no? Y va a dejar libre a la tromboxano 2 para que aumente la agregación plaquetaria. Por eso, en pacientes que presentan infartos agudos al miocardio, tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa profunda, en ese tipo de pacientes está contraindicado utilizar este tipo de AINES, ¿ya? Porque fomenta mucho más la agregación plaquetaria. ¿Sí? Espero que haya quedado claro esa parte. Y también tiene una acción de efectos úricos, es decir, evita o no permite la absorción del ácido úrico y permite justamente que este se excrete con mayor facilidad, ¿no? Vamos a pasar a los efectos adversos de los AINES. ¿Cuáles son estos efectos adversos que son muy conocidos? Lo primero que tengo, el primer efecto adverso que nosotros tenemos que conocer es el efecto adverso gastrointestinal. ¿Cómo es que un AINE puede ocasionar este tipo de reacción adversa? En primer lugar, en esta lámina podemos observar el efecto sistémico y el efecto tópico de los AINES. ¿Cómo podemos explicar esta lámina? El efecto sistémico de los AINES va a ser ocasionado por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Como vemos acá y como lo dije en un inicio, la formación de prostaglandinas en el epitelio gástrico, gastroduodenal, que es donde normalmente más se forman las úlceras, por AINES, en este epitelio gastroduodenal normalmente se forman las prostaglandinas para formar bicarbonato y un moco, para proteger justamente, para tener una barrera epitelial y evitar procesos ulcerosos. Pero los AINES, ¿qué es lo que hacen? Bloquear justamente la síntesis de prostaglandinas, ¿no?
bloquean justamente la síntesis de prostaglandinas. Y al bloquear la síntesis de prostaglandinas ya no se forma bicarbonato ni moco, por lo cual quedamos Ah, más propensos a generar procesos ulcerosos, ¿no? Ese es el efecto sistémico que tiene el aire. Hay efectos también, otros efectos que tienen los AINES vía tópica, ¿no? Y para ello nosotros tenemos que saber qué constitución química tienen los AINES. Los AINES en sí son ácidos débiles. Estos son ácidos débiles y además son liposolubles. Al tener estas dos condiciones, estas condiciones muy importantes, va a permitir que el AINE pueda ingresar justamente acá dentro de la célula. Al ingresar dentro de la célula, va a adquirir una constitución hidrofílica. Al adquirir esta constitución, el AINE no va a poder salir. Se va a quedar atrapado acá. Ya, se va a quedar atrapado. Y al quedarse atrapado, no va a ejercer su efecto, el efecto que estamos viendo, los efectos farmacológicos que hemos venido hablando ya hace un momento. ¿Ya? Pero en general, chicos, este es el efecto, ¿no?, de los AINES a nivel gastrointestinal, su efecto nocivo, ¿no?, su reacción adversa. Y lo que les dije hace algún momento, el efecto renal que nosotros podemos observar acá, está explicado en esta lámina que se encuentra acá. Las prostaglandinas, chicos, es muy importante también vasodilatador. La prostaglandina específicamente E2, ¿no? E2. Pero ¿a dónde va a vasodilatar a nivel del glomérulo? Porque acá observamos un glomérulo. Va a vasodilatar la arteriola aferente. Es decir, al vasodilatar esta arteriola aferente va a mejorar mucho el filtrado glomerular, ¿no? Es el proceso de la prostaglandina en sí. Vasodilata la arteriola eferente y aumenta el filtrado glomerular. Pero ¿qué pasa con el AINE? El AINE otra vez bloquea la síntesis de prostaglandinas. Al bloquear esta síntesis, ¿qué va a suceder? Va a generar efectos adversos renales. ¿Por qué? Porque esta arteriola aferente ya no se va a vasodilatar. Va a mantener un diámetro normal o puede reducir ese diámetro incluso. Y puede disminuir incluso el filtrado glomerular si es que este paciente tuviera otras afecciones más. Va a disminuir también el flujo sanguíneo renal, con lo cual puede contribuir a una necrosis tubular. Pero la idea acá fundamental es que inhibe justamente esta vasodilatación de la arteriola aferente. ¿Ya, chicos? Y tiene efectos cardiovasculares también, que tienen mucha relación con lo que he comentado sobre el efecto renal. ¿Por qué? Voy a retroceder la lámina. Porque al inhibir las prostaglandinas, y por lo tanto, al inhibir esta vasodilatación, va a disminuir el flujo, el filtrado glomerular. Al disminuir el filtrado glomerular, ¿qué sistema se va a liberar? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se libera este sistema porque la mácula densa en el aparato yuxtaglomerular observa que está llegando poco filtrado glomerular y se va a liberar este sistema. ¿Cuál es el número de tu amigo? Porque dos patas me han escrito, o dos personas. ¿Ya? o cállate. Por ahí se escuchó el audio que estaba activado. Bueno, entonces, espero que hasta ahora esté claro. Entonces, este se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y ¿qué va a generar este sistema? Vasoconstricción. La angiotensina 2 genera este efecto vasoconstrictor, ¿no? Y por lo tanto va a elevar la presión arterial. Justamente es un efecto cardiovascular. Pero lo eleva poco realmente, pero eleva aproximadamente 5 milímetros de mercurio, aproximadamente, la sistólica. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces,
Entonces, después de conocer eso, en general la farmacocinética de los AINES, ¿no? En cuanto a su absorción, son muy liposolubles, por lo tanto se pueden absorber muy bien por vía oral, ¿no? Algunos también obviamente por vía parenteral, y tiene buena biodisponibilidad. A pesar de que muchos de ellos hacen el metabolismo de primer paso, tienen muy buena biodisponibilidad, ¿no? En cuanto a su distribución, la mayoría de ellos tiene unión a proteínas plasmáticas, pero a pesar de ello, penetran muy bien en el foco inflamatorio, que es lo que hemos estado viendo. Y su excreción principalmente es renal. ¿Por qué? Porque tienen un metabolismo, ¿no?, a nivel hepático. Hay un proceso de conjugación en muchos de estos AINES, con los cuales al AINE lo hacen más hidrofílico y pueden eliminarse por vía renal. ¿Ya? Entonces, luego de ello pasamos a los opioides. Para conocer nosotros a los opioides tenemos que conocer todo este sistema, ¿no? El sistema opioide endógeno. Tenemos acá los péptidos opioides endógenos y a los receptores opioides. Es decir, yo les había ya comentado previamente que tenemos un sistema modulador, ¿no? Existe un sistema modulador, ¿no?, que es el que vimos en la primera lámina, que era el que estimulaba la sustancia periacuodental, ¿no? Y esta estimulaba los núcleos de Rafi, los núcleos de Rafi llevaban serotonina al asta dorsal para inhibir justamente la transmisión del dolor. La pregunta es, ¿qué es lo que estimulaba esta sustancia periacuodental, ¿no? ¿Qué es lo que estimula esta sustancia para poder activar este sistema de modulación? Justamente son los péptidos opioides endógenos que nosotros tenemos, como cual las encefalinas, las endorfinas y las dinorfinas. Estos intervienen en este sistema modulador para controlar el dolor. Y los dividimos en estas tres familias. Cada uno de ellos, como podemos apreciar acá, ¿no?, tienen precursores. Por ejemplo, la endorfina tiene este precursor de la propio melanocortina, ¿no?, que es un precursor muy importante, ¿no?, para poder formar esta endorfina. También forma, en la ruptura enzimática de este componente, se va a formar lo que es la adrenocorticotropina, se va a formar la lipotropina, la endorfina, ¿no? Pero para efectos de esta charla, es importante que sepan que se forma a partir de esta sustancia la endorfina, ¿no? Y cada una de ellas también tiene precursores, ¿no? Con la encefalina, la proencefalina, la dinorfina, la prodinorfina. Cada uno de ellos va a actuar en receptores específicos, ¿ya?, que son los receptores opioides. ¿Cuántos receptores opioides tenemos? Estos que vemos acá. El mu, el kappa, el delta. Estos son los tres principales. Muy importantes porque además de estos péptidos opioides endógenos que se van a unir a estos receptores, también los analgésicos opioides que nosotros vamos a conocer acá, también se unen a estos receptores, ¿ya? También se unen a estos receptores. Nosotros conociendo los efectos que cada uno de estos receptores, al ser estimulados, tienen sobre nosotros, vamos a conocer los efectos farmacológicos e incluso los RAM. Entonces, la principal tarea de esta charla, ¿no?, uno de los puntos importantes de esta charla es conocer estos efectos farmacológicos. ¿Cómo es que ocurre esto? Entonces, pasamos a los analgésicos opioides, ¿no? Acá vemos como una clasificación en agonistas puros, agonistas parciales, antagonistas puros. Estos agonistas puros son agonistas que van a actuar sobre estos receptores opioides y que tienen una actividad intrínseca muy fuerte, muy potente. A diferencia de estos agonistas parciales, que también actúan sobre estos receptores opioides, pero su actividad intrínseca es mucho menor. Tanto así incluso
que no tienen efectos opioides farmacológicos, ¿ya? Entonces lo podemos dividir así: agonistas puros, agonistas parciales, ¿no? Agonistas antagonistas mixtos y los antagonistas puros. ¿Qué dirección es la naloxona? ¿Ya, chicos? Naloxona. ¿Cuál es la farmacodinámica de estos opioides? ¿No? Acá vemos un gráfico cómo estos péptidos endógenos actúan sobre receptores opioides, ¿no? Tanto los péptidos endógenos como los analgésicos opioides que actúan sobre receptores, ya sea mu, kappa o delta, ¿no? Acá vemos cómo es que actúan estos opioides, ¿no? Estos opioides van a actuar de dos formas: cerrando los canales de calcio y abriendo los canales de potasio. ¿Cómo así? ¿Cómo ocurre esto? Al llegar la morfina, ¿no? Vamos a poner de ejemplo a la morfina. Al llegar la morfina al receptor opioide, va a cerrar, como vemos acá, va a cerrar este canal de calcio. El calcio, dicho sea de paso, es muy importante. ¿Para qué? Para que las vesículas dentro del botón sináptico, lleguen a la membrana presináptica y libere a esta hendidura los neurotransmisores. Para eso es muy importante la entrada de calcio. Y por lo tanto, si yo bloqueo, si llega la morfina acá y bloquea este canal de calcio, no se va a poder liberar. Entonces, una de sus funciones muy importantes, ¿cuáles son? Cerrar los canales de calcio para disminuir la salida de los neurotransmisores. Primera función. Segunda función, ¿cuál es? Que estos opioides llegan otra vez a su receptor. ¿Y qué va a hacer? Va a hiperpolarizar la neurona. ¿Cómo es que la hiperpolariza? Nosotros sabemos que externamente encontramos cargas positivas e internamente cargas negativas. Justamente esa es la polaridad de la célula. Si nosotros tenemos más cargas positivas afuera, más cargas positivas aún de lo que se encuentran normalmente en las células, vamos a hiperpolarizar la célula, la neurona, y a la vez va a ser más complicado que ésta se despolarice y genere el impulso nervioso. Por lo tanto, ¿qué hacen estos opioides? Se va a unir a su receptor y a la vez, al unirse al receptor, va a abrir canales de potasio para que salgan más cargas positivas hacia afuera y de esa forma hiperpolarizar la neurona. Entonces, en síntesis, ¿cómo es la farmacodinámica de los opioides? Cerrando los canales de calcio y abriendo los canales de potasio. Me había olvidado comentarles una cosa, que los receptores opioides mu, kappa, delta, estos receptores son receptores metabotrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Que son receptores asociados a proteína G. Justamente acá en la imagen nosotros podemos ver, ¿no? Un receptor, ¿no? Un receptor que tiene moléculas, o bueno, que tiene un grupo extracelular, intracelular y los dominios transmembrana, ¿no? Pues son 7 dominios transmembrana que tiene este tipo de receptor. Bueno, los receptores opioides son receptores metabotrópicos, receptores asociados a proteína G. Y acá es un resumen de lo que yo he comentado, de lo que ya he comentado. Vemos entonces cómo la proteína G, al ser el receptor asociado a proteína G, que es un receptor opioide, es estimulado y a la vez genera la apertura de canales de potasio y el cierre de canales de calcio. ¿Para qué? Para generar la hiperpolarización de la neurona y generar la analgesia. ¿Ya, chicos? Entonces, luego vamos a ver los efectos farmacológicos eh, que encontramos en los opioides. Tenemos toda esta serie de efectos farmacológicos que nosotros encontramos. Por ejemplo, acá tenemos la analgesia. Nosotros ya les había comentado en la primera lámina, ¿no?, cómo
se da este proceso de analgesia? Este proceso de analgesia principalmente puede darse a nivel supraespinal y a nivel espinal. Y acá lo podemos apreciar en la lámina. A nivel, ¿no? A nivel del mesencéfalo, a nivel, como podemos ver acá en este gráfico, a nivel del mesencéfalo, específicamente en la sustancia gris periacuedectal, ¿no? En esta sustancia, habíamos comentado que a este nivel se da el sistema modulador del dolor, ¿no? Que estimulaba el núcleo del RAFE y el núcleo del RAFE inhibía la transmisión del dolor de la primera neurona. Eso habíamos comentado. Pero ¿cómo se daba esto? Había un mecanismo. Las encefalinas estimulaban esta sustancia periacuedectal para que estimulara el núcleo del RAFE. Pero existen otras formas también, ¿no? El detalle acá es que esta neurona, ¿no? Esta neurona que observamos acá, que es una neurona GABAérgica, libera justamente el GABA para inhibir esa función moduladora. La inhibe. ¿Qué hace el receptor o qué hace el fármaco opioide? Inhibe, ¿no? Inhibe la liberación de este GABA. Al inhibir la liberación del GABA, ¿qué va a suceder? El sistema modulador se va a activar y se va a dar todo lo que hemos estado hablando. Eso a nivel del mesencéfalo. A nivel de la médula espinal, ¿qué es lo que sucede? Aquí está el receptor de morfina y lo que ya habíamos comentado. En el receptor de morfina se une el opioide y ¿qué estimula? ¿Y qué inhibe? La entrada de calcio dentro del neurona. ¿Y qué apertura? El canal de potasio. Con lo cual no va a poder transmitirse el dolor. ¿Ya, chicos? No se va a poder transmitir el dolor. Y así genera el efecto de ¿qué? De analgesia. Luego vamos a ver el otro efecto farmacológico del opioide, que es la euforia-disforia. Este es un esquema un poco complicado, ¿no? No se sabe muy bien por qué se da este proceso, pero se explica de esta forma. Primero tenemos que tener en cuenta, para poder explicar este gráfico, que nosotros tenemos diferentes áreas a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Tenemos justamente un área llamada corteza prefrontal, ¿no? Corteza prefrontal. Corteza prefrontal. Y también encontramos en el tronco encefálico, encontramos un área llamada zona tegmentaria ventral. ¿Bien? Zona tegmentaria ventral y corteza prefrontal. Estas dos estructuras van a estimular a un núcleo de la formación reticular ascendente llamado núcleo accumbens. Y este núcleo accumbens va a estimular otra estructura. ¿Ya? Quiero que se acuerden de ese eje para poder explicar esta imagen que tenemos acá. Entonces, habíamos dicho corteza prefrontal, área tegmental ventral, las dos estimulando al núcleo accumbens y el núcleo accumbens a otro núcleo más. ¿Qué sucede con los fármacos opioides en la euforia y disforia? Lo que pasa es que estos fármacos estimulan un sistema llamado sistema de recompensa o sistema de motivación. Los opioides, al estimular este sistema de recompensa y motivación, van a generar ciertas sensaciones de euforia, de motivación, de recompensa. Justamente este sistema explica por qué se da este efecto. Miren acá. La corteza prefrontal, ¿no? Tiene neuronas glutaminérgicas, es decir, neuronas estimuladoras. Y el área tegmental ventral tiene neuronas dopaminérgicas, es decir, dos neurotransmisores que van a estimular. ¿Van a estimular dónde? Al núcleo accumbens. El núcleo accumbens
es un núcleo que tiene neuronas GABAérgicas. Es decir, estas dos estructuras estimulan ¿qué? La liberación del GABA. Y este GABA va a inhibir este núcleo. Inhibe este núcleo. ¿Ya? Al inhibir este núcleo, que es un núcleo del globo pálido, ¿no? Parte de los ganglios basales, al inhibir este núcleo, no se va a dar el sistema de recompensa. Esto es lo que se da normalmente en un equilibrio. Esto es lo que se da normalmente. Es decir, estas dos neuronas estimulan la liberación del GABA para inhibir esta neurona del globo pálido y no darse el sistema de recompensa. Pero ¿qué pasa cuando nosotros adquirimos, ya sea por diferentes vías, un fármaco opioide? El fármaco opioide, ¿qué va a hacer? Miren a dónde va a actuar. Aquí está el opioide. El opioide va a actuar a este nivel del GABA. Actúa a este nivel del GABA. Es decir, va a inhibir el opioide la liberación del GABA. Y si inhibe la liberación del GABA, este núcleo del globo pálido se va a liberar y va a estimular esa área de la corteza cerebral que va a estar a cargo de la recompensa, la motivación, la euforia, justamente, que es lo que siente el paciente cuando se le da fármacos opioides, como la morfina, por ejemplo. Aparte de la analgesia, de la disminución del dolor, lo que siente que es un efecto tranquilizador, un efecto bastante calmo, el efecto de angustia, el efecto de poca tranquilidad que te genera el dolor, ya no se va a dar, ¿no? El paciente refiere, como dije en un principio, refiere que sí, ahí está el dolor, lo siente como una presión, lo siente incluso a veces como prurito. Sí, ahí está el dolor, pero ya no siente esa angustia. Todo lo contrario, siente tranquilidad, euforia, ¿no? Este es el mecanismo por el cual se da este proceso. Entonces ya estamos viendo los dos efectos farmacológicos de los opioides, tanto analgésico como el efecto tranquilizador de la euforia. También genera un efecto, chicos, de depresión respiratoria, ¿no? De depresión respiratoria. Pero ¿cómo hace este efecto? Este efecto principalmente se da por la falta de sensibilidad al hipercambio. Es decir, la persona puede tener aumentos de CO2. Normalmente lo que sucede con el aumento de CO2 es que vas a estimular quimiorreceptores, que a través de estimulando estos quimiorreceptores vas a estimular al centro respiratorio, donde se encuentran los núcleos amnióticos, ¿no? Neumotáxicos, ¿no? Normalmente sucede eso. ¿Para qué? Para aumentar la frecuencia respiratoria. Eso es lo que normalmente sucede. Pero ¿qué va a suceder con los opioides? Los opioides van a activar receptores mu y kappa, y por lo tanto, al estimular estos receptores, va a perder en el bulbo raquídeo, en estos núcleos, se va a perder sensibilidad justamente a la elevación del CO2. Es decir, si se eleva el CO2, nuestros núcleos del centro respiratorio en el bulbo raquídeo no lo van a poder detectar. Entonces, al no poder detectar un aumento de CO2, hay el riesgo muchas veces de una acidosis respiratoria. Este es el efecto principal de la depresión del centro respiratorio. La depresión del centro respiratorio. Entonces, hasta ahora estamos viendo que analgesia, cómo se ha dado la analgesia, cómo se está dando la euforia y cómo se da la depresión respiratoria, ¿no? A pesar de que hay un aumento de CO2 en nuestra sangre, no va a poder, el centro respiratorio en el bulbo raquídeo no va a poder determinar eso, pierde sensibilidad ante ello, y por lo tanto no aumenta la frecuencia cardíaca, y por lo que se genera la depresión del centro respiratorio. Luego tenemos el efecto antitusígeno. Luego se genera el efecto antitusígeno. ¿Cómo se genera este efecto antitusígeno? Estimulando justamente el centro
el centro de la tos, ¿no? El centro tusígeno, que se encuentra a nivel del tronco encefálico. Entonces tiene un efecto central. Entonces el opioide llega justamente al tronco encefálico y lo que hace es inhibir justamente este centro de la tos y por lo tanto inhibe y por lo tanto se da el efecto antitusígeno, ¿no? Por ejemplo, en los muchos antigripales nosotros podemos ver en sus componentes el dextrometorfano, ¿no? Este es un componente importante, es un opioide importante para, para, eh, para este efecto este efecto antitusígeno. Luego tenemos el efecto de la miosis. ¿Cómo es este efecto miótico? Nosotros ya conocemos de por sí que la miosis es estimulado por el parasimpático. Eso ya lo conocemos, ¿no? Es estimulado por el parasimpático. Más aún si existe, ¿no?, un reflejo fotomotor. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros iluminamos, ¿no?, iluminamos el globo ocular, lo que va a suceder es que la pupila va a hacer una constricción, va a haber miosis para controlar justamente la luminosidad. Pero ¿cómo se da este proceso? Se da a partir de dos pares craneales, el segundo par craneal y el tercer par craneal. La idea acá, chicos, es que los opioides van a estimular un área muy importante que controla esto. El área que va a estimular es el área pretectal. Como ustedes pueden apreciar acá, esta área pretectal. Al estimular este área pretectal, ¿no?, este área pretectal, lo que va a hacer es que va a estimular al tercer par craneal, ¿no?, su núcleo parasimpático, el tercer par craneal, que es el núcleo de Enger-Westphal. Entonces, al estimular este tercer par craneal, lo que va a generar, ¿qué es? La miosis, ¿no? Entonces, en síntesis, los opioides lo que hacen es estimular el área pretectal para que el tercer par craneal genere la miosis. Luego tenemos el efecto gastrointestinal. Antes de pasar gastrointestinal en vómitos, normalmente se genera, cuando uno consume opioides, se genera, bueno, principalmente en las primeras dosis, las náuseas y los vómitos. ¿Por qué es que se genera este cuadro? Porque se estimula también en el tronco encefálico, ¿no?, el centro emético, ¿no? El centro emético, el área postrema. Al estimular esta área postrema, lo que se genera es las náuseas y los vómitos. Entonces tienen un efecto muy central. En cuanto al efecto del tracto gastrointestinal, lo que hace que es inhibir, lo que hace es inhibir la motilidad gastrointestinal. Inhibe la motilidad, además de ello inhibe las secreciones, secreción gástrica, secreción intestinal, ¿no? Entonces, al disminuir la motilidad, al disminuir la secreción, muchas veces como RAM tenemos al estreñimiento en pacientes que hacen uso de estos fármacos, ¿no? Tiene este efecto del tracto gastrointestinal. En cuanto al en cuanto al efecto cardiovascular, lo que hacen es disminuir la resistencia vascular periférica y por lo tanto, al disminuir la resistencia vascular periférica, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen la presión arterial y generan vasodilatación, ¿ya? Entonces se da la vasodilatación. Se da la vasodilatación por el efecto de estos opioides. Y a la vez también inhiben reflejos varoreceptores. Reflejos varoreceptores muy importantes porque mantienen justamente de manera regular la presión arterial, ¿no? Si una persona se encuentra en decúbito dorsal, ¿no?, se encuentra echado y al pararse, estas personas normalmente activan estos reflejos varoreceptores para que la presión no varíe. Entonces, los opioides, al inhibir estos reflejos varoreceptores, va a generar, ¿qué? Hipotensión ortostática y síncope, ¿no?
generan hipotensión ortostática o síncrope. ¿Por qué? Los reflejos varoreceptores van a estar inhibidos. El efecto sobre la piel, principalmente se da porque los opioides generan la liberación de histamina. Esta histamina lo que normalmente hace es generar un efecto de prurito, generan también vasodilatación, la histamina, y esta vasodilatación se va a ver mucho en el rostro, en el cuello y en el tronco superior. Entonces, en pacientes que consumen opioides, se va a ver un rubor en la parte superior, se va a observar también prurito en estos pacientes, por el efecto de la histamina liberadora por los opioides. También tiene un efecto sobre la vejiga, el uréter, principalmente sobre el uréter lo que hace es generar contracciones a nivel del uréter y también contracciones a nivel del músculo detrusor de la vejiga, ¿no? Genera esta contracción. Ustedes dirán, si genera mucha contracción en la vejiga, lo más probable es que este paciente tenga una diuréresis muy importante, pero no es así, porque a la vez que genera contracción del músculo detrusor, genera inhibición del reflejo de la micción, ¿no? Por un lado, estimula la vejiga y por otro lado, inhibe el reflejo de la micción. Por lo tanto, ese paciente va a presentar retención urinaria, va a tener deseo de miccionar, pero no va a poder, tiene retención urinaria con los opioides. Un efecto muy importante, bueno, un fármaco prototipo, ¿no?, de los opioides es la morfina, ¿no? Este fármaco prototipo. ¿Qué es un agonista puro? ¿Qué quiere decir? Que tiene una actividad intrínseca muy alta. Es decir, que todos los efectos que hemos visto se van a dar en este fármaco agonista puro, como es la morfina. En cuanto a su farmacocinética, ¿no?, la absorción por vía oral es muy poca. ¿Por qué? Porque sigue un metabolismo de primer paso muy importante. Tanto hace así que la biodisponibilidad, es decir, el fármaco que llegue a nivel sanguíneo, el porcentaje del fármaco que nosotros consumimos, va a llegar a nivel sanguíneo en un 20 a un 30%, muy bajo. Por lo tanto, la absorción por vía oral no es recomendable, ¿no? Parenteral, obviamente, tiene una biodisponibilidad del 100%, ¿no? Y esta potencia del fármaco, esta relación de potencia intravascular con la vía oral está en una relación de 1 a 3. ¿Qué quiere decir? Si nosotros inyectamos, ¿no?, si nosotros inyectamos una dosis, por ejemplo, de 1, ¿no?, para que llegue la misma concentración, si yo lo adquiero por vía oral, tengo que tener 3 veces la dosis de la que se obtuvo por vía endovascular. Eso quiere decir esta potencia relativa. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo debo administrar 3 veces la dosis de lo que inoculé por vía endovenosa para obtener la misma biodisponibilidad. En cuanto a la distribución, se une a las proteínas en un 35% y su distribución es bicompartimental, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que este fármaco va a llegar a tejidos muy vascularizados, ¿no? Principalmente a tejidos muy vascularizados. Y uno de los tejidos donde normalmente se concentra esta morfina es en el músculo, ¿no? Principalmente es en el músculo. Tiene un metabolismo hepático en donde se va a realizar la conjugación y por lo tanto, si tiene este tipo de metabolismo, va a generar moléculas hidrofílicas, con lo cual se va a eliminar por vía renal. ¿Qué utilidad terapéutica tiene esta morfina? Por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, ¿no? En el infarto agudo de miocardio, en el tratamiento, nosotros
se utiliza la morfina para disminuir el dolor. No es el primer fármaco que se va a utilizar para disminuir esta sensación dolorosa, pero está dentro, se encuentra dentro de todo el protocolo para poder administrar la morfina en el infarto agudo de miocardio. También es muy importante en el edema agudo de pulmón y en el tratamiento oncológico de primera línea, ¿no, chicos? Y estos son los efectos adversos. Ustedes lo pueden leer y pueden, si ya han entendido la primera parte de los efectos farmacológicos de los opioides, ustedes van a entender muy bien estos efectos adversos, ¿no? Lo van a entender muy bien. Van a entender, por ejemplo, la visión borrosa, la miosis que se puede dar, el síncope ante una hipotensión ortostática. Entonces, ustedes van a poder determinar y conocer muy bien estos efectos adversos. Entonces, chicos, terminamos con lo que es farmacología del dolor y vamos a empezar con los ansiolíticos, sedantes, hipnóticos. Creo que esta es la última diapositiva. Entonces, en los ansiolíticos, sedantes, hipnóticos, vamos a ver una serie de fármacos acá. Por ejemplo, la benzodiazepina, los barbitúricos, ¿no? Van a tener una acción ansiolítica, sedante e hipnótica. Esta es una clasificación. Esta es una clasificación de acuerdo a en qué receptor van a actuar estos ansiolíticos, ¿no? Por ejemplo, hay agentes estimulantes de receptor GABAérgico A o de receptor de serotoninérgicos, o ansiolíticos que tienen ambos efectos sedantes o hipnóticos, ¿no? Pero principalmente va a ser una clasificación de acuerdo al receptor de donde actúa. Entonces vamos a ver las benzodiazepinas, ¿no? Que tienen una acción ansiolítica e hipnótica. Y acá podemos ver la clasificación en cuanto al tiempo, ¿no? En cuanto al tiempo de acción. Pero ¿cómo es que actúan estas benzodiazepinas? ¿Cómo es que se da este proceso? Las benzodiazepinas principalmente actúan en este receptor GABAérgico llamado receptor GABAérgico A, ¿no? Ahí es donde actúan las benzodiazepinas. Este receptor GABAérgico A, como ustedes pueden apreciar, tiene varios dominios. Tienen un dominio central, ¿no? Un dominio central ionóforo, que es por donde pasa el cloro, ¿no? Este dominio. Y tiene también otros dominios, beta, como ustedes pueden apreciar acá, alfa y uno gamma. 2 alfa, 2 beta y 1 gamma. Y un canal ionóforo. ¿Qué hacen las benzodiazepinas? Antes de hablar de las benzodiazepinas, primero hay que saber qué es lo que hace el GABA acá. Normalmente, el GABA tiene su receptor GABAérgico, que puede ser tanto A como B, pero acá vamos a hablar del A. El GABA va a llegar justamente en estos dos dominios. Llega entre el dominio B y entre el dominio alfa. Ahí es donde se posiciona el GABA, este neurotransmisor que nosotros lo tenemos. Al llegar a esta zona, va a generar la apertura de este ionóforo para la entrada de cloro. Al entrar mucho cloro, va a generar hiperpolarización de la célula y por lo tanto va a reducir la transmisión, va a reducir el impulso nervioso, ¿no? Entonces, así es como actúa el GABA. Conociendo eso, nosotros podemos saber cuál es la función o la farmacodinámica de la benzodiazepina. La benzodiazepina, como nosotros podemos apreciar acá, la benzodiazepina lo que hace es potenciar el efecto del GABA. Es decir, si con el GABA solito ingresaba una pequeña porción de cloro para inhibir la transmisión, con la benzodiazepina se potencia esa acción. Llega la benzodiazepina justamente entre estos dos dominios alfa-gamma, justamente llega la benzodiazepina y potencia la acción del GABA. Entra mucho cloro e inhibe las funciones de esa neurona. Así actúan las benzodiazepinas. ¿Ya? Entonces las benzodiazepinas, en cuanto a su farmacocinética, tienen una buena absorción oral, ¿no?
una muy buena absorción oral, es decir, son fármacos muy lipofílicos. A la vez, tienen una amplia distribución, ¿no? Incluso atraviesan la barrera hematoencefálica, incluso la barrera placentaria, y por ello mismo está contraindicado en el embarazo y la lactancia, ¿no? Tienen un metabolismo hepático, por lo cual se eliminan por vía renal, ¿no? Tienen un metabolismo hepático donde se da el proceso de conjugación y oxidación. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de las benzodiazepinas? Todos ellos, todos los que vemos nosotros acá. Tanto tiene una acción ansiolítica, ¿no? ¿Por qué una acción ansiolítica? Naturalmente, porque potencio al receptor GABA, potencio la hiperpolarización de la neurona, por lo tanto disminuyo la transmisión nerviosa. Al generar este efecto, ¿no? Cualquier proceso de ansiedad que se está generando por un proceso estimulador a nivel del sistema límbico, por ejemplo, al inhibir justamente con las benzodiazepinas y potenciar ese efecto o disminuir ese efecto estimulador potenciando al GABA, voy a generar esa acción ansiolítica. Además de la acción ansiolítica, también tengo una acción sedante, ¿no? Hipnótica. Acá hubo un error, hipnótica, ¿ya, chicos? También una acción miorrelajante, pues estos fármacos pueden actuar a nivel de la médula espinal. Al actuar a nivel de la médula espinal, puedo actuar sobre motoneuronas muchas veces, ¿no? Que generalmente a veces pueden generar un efecto de espasticidad. Al actuar sobre ellos, genero este efecto miorrelajante. También tiene una acción anticonvulsivante. En cuanto al efecto cardiovascular, respiratorio y del tracto gastrointestinal, hay que tener en cuenta que el efecto cardiovascular disminuye la presión arterial. Pero es un poco raro, ¿no? Es un poco raro, no disminuye. Si solamente se usa benzodiazepina, ¿no? Sin ningún otro fármaco depresor, el efecto cardiovascular es poco, es bajo. También el efecto respiratorio se ha visto que puede generar depresión respiratoria por casi el mismo efecto que vimos con los opioides, ¿no? Que hay una pérdida de sensibilidad en cuanto a la hipercapnia, entonces eso puede generar un efecto depresor respiratorio. Y también genera un efecto del tracto gastrointestinal, pues disminuye la secreción gástrica muchas veces, nocturna generalmente. Usualmente, bueno, es raro también que se dé la intoxicación por benzodiazepina. Es muy raro. ¿Por qué? Porque este tiene un margen terapéutico muy seguro, ¿no? Es muy raro que se genere este efecto. Tienes que tomar, pues, muchas pastillas, muchos fármacos en una gran dosis, en una gran concentración para generar, pues, este efecto de intoxicación. Pero un efecto, y además tendrías que tomar otros depresores, otros fármacos depresores para generar este efecto tóxico, ¿no? Un antídoto muy importante para este efecto tóxico es el flumazenilo, ¿no? Acá encuentran la forma cómo se administra el flumazenilo, ¿no? Que se da en sobredosis de benzodiazepinas y también para revertir efectos anestésicos de midazolam, ¿no? Este efecto, el midazolam es un anestésico en donde puede generar justamente un efecto de somnolencia, ¿no? Y el flumazenilo también es muy importante para revertir ese efecto. Bueno, chicos, eso es todo. Espero que ella haya sido de su agrado, espero que ella se haya comprendido la mayor parte de la charla. Entonces, en resumen, es muy importante que ustedes sepan la fisiología del dolor, ¿no? Estas 3 neuronas que les he comentado y cómo es que se transmite esa sensación dolorosa, ¿no? Tienen que saber, muy importante, también los efectos farmacológicos de cada uno de estas familias que hemos tocado nosotros ahora, los efectos farmacológicos y los RAM. Si saben los efectos farmacológicos, los RAM los van a poder determinar muy fácilmente.
Entonces, chicos, gracias por su atención. No sé si hay alguna pregunta. Chicos, nuevamente buenas noches. Bueno, quería decirles que hasta acá llegó el repaso de la primera parte de farmacología que me indicó su delegado. Posteriormente iremos haciendo más repasos. Estén atentos a la página, al canal, donde incluiremos este video y otros más, además de la página de Facebook y la página de Instagram, donde estaremos subiendo los diversos resúmenes y notas de todas las clases que estamos haciendo. Un gusto que hayan participado y no se olviden de seguirnos. Cuídense y buenas noches. Gracias, chicos. Buenas noches.